objetivo es compartir información, porque las redes existen para compartir información. Compartimos datos, información, ¿no? Para algún uso, para alguna finalidad, más aún en estos tiempos donde todo está interconectado, pues no todo tipo de dispositivos, ¿no es cierto? Para alguna finalidad, básicamente comercial, básicamente de investigación, ¿no? Entonces, la conexión a la red. La conexión a la red es posible a través de algún dispositivo. En este caso, un dispositivo puede ser basado en un cable, ¿no? Cableado, o puede ser un dispositivo inalámbrico. En este caso, tenemos en la pantalla un dispositivo que tiene las dos funciones, ¿no? Tanto cableado físico como la parte inalámbrica, ¿no? Para la parte del cableado físico, ahí tienen ustedes, por ejemplo, la parte de los puertos, ¿no? Switch Ethernet, que es estos agujeros que se llaman puertos, estos son lo que está en la parte interna, son conectores tipo hembra, ¿no? Es como que detrás estén los bloques IDC, por ejemplo, ¿no? Y acá van a entrar pues los conectores tipo RJ45 porque dice Ethernet, RJ45 que es el conector macho. Acá hay 4 puertos, ¿no? Para este switch. Y hay otro puerto muy parecido que es para la conexión a internet. Es otra interfaz. Su nombre general es interfaz, ¿ya? Y a la vez por acá hay una antena que me permite pues en este caso eh, poder transmitir una frecuencia de tal manera que yo pueda conectar de manera inalámbrica una cantidad de dispositivos. La conexión a una red LAN es mediante algún tipo de medio, en este caso un cable, por ejemplo, ¿no? Conectado a cualquiera de sus puertos. Este tipo de cable lo hemos revisado en el laboratorio. Puede ser cable directo, cable cruzado, va a depender mucho de qué tipo de equipo estamos conectando. También la parte inalámbrica, ¿no es cierto? Están las antenas que son reguladas por la IEEE y que justamente emiten una señal en una frecuencia. Esta frecuencia puede ser 2.4 GHz o 5 GHz, una u otra o ambas, ¿no es cierto? Entonces ahí han ido apareciendo en el tiempo, ¿no? Según la IEEE, como se ha venido regulando, la 802.11, la 802.11 A, B, C y así sucesivamente, N, AC, ¿no? Y cada uno de ellos trabaja en una frecuencia distinta y cada uno de ellos permite llevar una cantidad de información distinta, ¿no? Entonces tenemos los routers, cuya función es crear dos interfaces, ¿no? Uno para la parte interna, que es la red LAN, y el otro para la parte externa, que es la red WAN, ¿no? Lo que me permite conectar hacia otra red. Y también están los access points, que vienen a ser como una especie de switches, pero en inalámbrico, ¿no? Cuya finalidad es poder extenderle el alcance de la red, ¿no? Dentro de una institución, ¿no? Dentro de un ambiente, dentro de un espacio físico. Por lo tanto, tenemos ahí los dos equivalentes, ¿no? Los routers inalámbricos y los access points, que son los extensores de la red. Ahora, el tráfico para poder enviar la información de un punto a otro, de un nodo origen a un nodo destino, para compartir esa información, se da bajo este esquema, que ya lo hemos ido revisando, ¿no? Está justamente el emisor y está el receptor, ¿no? Y ambos cumplen el mismo rol, ¿no? Es emisor y receptor simultáneamente. Entonces ahí la transmisión justamente se da pues a nivel de full duplex, o sea, va y viene, ¿no? Las transmisiones en sí pueden ser unidireccionales en un solo sentido, ¿no? Como cuando ustedes usan el control remoto de su televisor, solo va la instrucción desde el dispositivo, que es el control remoto, hacia el televisor, o cuando tienen el teclado y hacia la computadora, ¿no? Pues va la información desde el teclado a la computadora, no hay otro, ¿no es cierto? Es un solo sentido. Pero también puede ser en ambos sentidos la transmisión, pero en tiempos diferenciados, ¿no? Primero transmite, él recibe, luego él espera, él transmite y él recibe, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el walkie-talkie de las personas que trabajan en seguridad en algunas instalaciones, ¿no? O los radiotransmisores, ¿no? Presionas un botón, hablas, sueltas, escuchas, ¿no es cierto? Entonces, igual, pero es en un nodo origen-destino. O puede ser también de manera simultánea, ¿no?
transmite y recibe a la vez, como en el caso de los teléfonos o las computadoras, o lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Cuando yo les decía, preguntaba algunas cosas, ustedes me contestaban, y yo a la vez les complementaba algunas cositas de lo que comentaba, ¿no? Entonces, en esto, según el modelo OSI, en estas 7 capas que tenemos acá, ¿no es cierto? Tenemos estas 3 primeras capas donde se conoce pues como datos de la aplicación, ¿no es cierto? Y todos empezamos en la capa de aplicación a través de un navegador. Y acá viene el esquema de la presentación y sesión. Y ustedes saben que a nivel de la presentación eran los formatos de la información que yo deseaba compartir, y acá estaban las conexiones, y acá ya estaba el transporte, ¿no es cierto? En las primeras 3 capas se llamaban datos, eso es lo que les preguntaba, ¿no? En la cuarta capa, ¿no? Aparecía ya como segmento, y acá ya se podía poner cierto identificador a cada segmento, ¿no? Como la numeración para cada bloque. Luego, los segmentos, cuando bajaban en el proceso de encapsulamiento, ¿no? Cuando viene hacia acá, ¿no? Cuando viene hacia acá, que era un encapsulamiento, ¿no es cierto? Ya empezaban a agregarse ciertos encabezados. Pero estos encabezados, ¿no? Y todo el bloque, todo esto se llamaba paquete. Este encabezado era propio de la capa de red. ¿Y qué había en la capa de red? En la capa de red estaba justamente la dirección IP, ¿no es cierto? Estaba la dirección IP con la cual yo podía identificar de manera lógica a un dispositivo, ¿no? Y habíamos conversado hasta acá que primero que todo este nodo origen, ¿no? Todo este nodo origen, que es un host en sí, tiene que tener un identificador. Y ese identificador empezaba justamente acá, ¿no? Acá se le identificaba, y esa forma de identificarlo era con una IP, y esa IP, que ahora lo vamos a ver, tenía 2 versiones, ¿no? Había una versión 4, que es la que habitualmente se usa todavía en nuestro medio, y hay una versión 6, ¿no es cierto? Entonces, esta dirección IP, y luego todo este paquete, cuando ya iba bajando, ¿no? En el encapsulamiento, pasaba a la siguiente capa, que era la capa de enlace de datos. Esto ya es la red LAN, todo esto es la red LAN, de acá para abajo, ¿no? Esta es la red LAN. Eh, y en el enlace de datos se le agregaba otro encabezado, ¿no? Que viene a ser este. ¿Y qué había en este encabezado? También había otra dirección. Si acá había dirección IP, que es una dirección lógica, acá había una dirección física. Y esa dirección física justamente era la dirección MAC, ¿no es cierto? La dirección MAC. Y esta dirección MAC es una dirección física que se asigna desde el fabricante del dispositivo, ¿no? La interfaz, o sea, la dirección MAC está pegada en la NIC, y eso es lo que le hemos venido comentando. O la tarjeta de red, ¿no? Esto es, ¿no? Tarjeta de interconexión de red, eso es la NIC en sí, ¿no? Y luego la tarjeta de red, pues ya le conectábamos el cable, y eso ya es la parte física. Esto ya es el cable, ¿no? Este cable que nosotros le vamos a conectar podrían ser básicamente 2, ¿no? Si es un cable, podría ser cable de cobre o podría ser cable de fibra. O, en todo caso, si no era un cable, era una radiofrecuencia, y era un rango, un espectro de señal, ¿no es cierto? Y por cualquiera de ellos se iba, pues, un tipo de señal. Acá esta señal ya está claramente definida, pero normalmente la señal que se va no es así, ¿no? Normalmente viene a ser con picos, ¿no es cierto? Así, ¿ok? Es una señal no pura, sino es una señal que viene alterada, ¿no es cierto? Pero dentro de la computadora, dentro de la tarjeta de red, lo manejábamos a nivel de bits, que dan ceros y unos. Entonces, todo esto para poner justamente la información en el medio, ¿no? La información en este medio físico. Este medio físico va a variar, y eso es lo que vamos a checar ahora, que nos faltó, los tipos, las clases, ¿no? Y en el destino había un proceso que se llamaba desencapsulamiento, que justamente consistía en poder recoger la información desde el medio físico, ¿no? Poder identificar, porque acá hay patrones, ¿no? Acá hay patrones de inicio de trama, fin de trama, secuencia de chequeo de errores. Entonces, ¿quién recoge la información del medio físico?
igual, pues, ¿no? Acá también está la NIC, que es el que recoge la información del medio físico y es el que va a poder identificar si está dentro de la red LAN o no. Si no está en la red LAN, ¿qué va a pasar con la NIC? Se lo va a entregar a quién? A su router de frontera, ¿no? Identifica la dirección, se lo entrega acá y él lo que va a hacer es ubicar la dirección IP y evaluar ya el router, ¿no? Porque acá ya existe el router, porque en los niveles anteriores está el switch, el hub, el cable, ¿no es cierto? Acá, este también recibe un cable, ¿no? Recibe a través de un cable y entonces va a haber ese proceso de encapsular, desencapsular, pero en las tres primeras capas, ¿no? Y él encuentra la dirección de red a donde corresponde y lo va a poder enviar. Y ese proceso justamente es el enrutamiento, ¿ya? Ese enrutamiento va a ser posible porque se va a utilizar un protocolo enrutable, que es el protocolo IP. Pero para que pueda pasar eso, en un dispositivo lo va a recibir en un puerto, ¿no? Recuerden que los dispositivos que usamos tenían varios puertos. Un puerto estaba conectado a la red LAN y otro puerto estaba conectado a una red WAN. Para que pase la información de un puerto a otro puerto, tenía que haber una conmutación. Entonces ahí hay un concepto adicional que de repente no está anotado en la diapositiva, pero ustedes lo tienen que anotar y lo tienen que tener claro. La conmutación es el proceso de enviar información de un puerto a otro puerto, pero en el mismo dispositivo. Y la conmutación es básico para que exista el enrutamiento. Sin la conmutación no es posible el enrutamiento. Entonces ahí hay dos cosas importantes que ustedes tienen que recordar. Los protocolos enrutables, como la IP, y la conmutación. Entonces, con estos dos conceptos, con estos dos principios, es posible enrutar. Y enrutar va a ser llevar la información de mi red o de la red desde donde yo estoy hacia otro destino o traer la información desde algún destino hacia donde yo lo pedí. Entonces, eso es importante a tener en cuenta. ¿Ok? Ahora, en el medio físico, en las señales, ¿no? En el cobre, por ejemplo, a nivel de transmisión vamos a tener este tipo de señal, eso que ven acá. Así es la señal, distorsionada. No hay una señal pura. ¿Y esto por qué pasa? Porque cuando tenemos el cable, vamos a tener mucha distorsión en el medio. Va a depender mucho de la zona donde nos encontremos. Podemos encontrarnos en una zona donde hay mucha fábrica, muchos motores muy grandes, existen muchos campos magnético, electromagnético, entonces va a empezar a distorsionar la señal. De ahí justamente es importante saber qué tipo de cable uso de acuerdo al lugar donde estoy. Si es una zona residencial, de repente no, entonces va a haber poca distorsión. Entonces, en el cable de cobre que lleva señal eléctrica, se genera esa distorsión justamente por las señales o los campos electromagnéticos. En el caso de la fibra, por ejemplo, es inmune a eso porque su naturaleza es otra, ¿no? Esto lleva pulsos de luz, ondas de luz, por lo tanto, el campo electromagnético no le va a hacer nada, pues, ¿no es cierto? No le afecta en nada. Muy bien. Y a nivel de microondas, se van a llevar diferentes tipos de señales, ¿ya? A nivel inalámbrico. Entonces, hay ondas que cada uno transmite diferentes tipos de información, ¿no? Como dice acá, AM, FM, PM, finalmente son ondas, pero al digitalizarlas se van a ver de esta manera. ¿Y quién es el encargado de digitalizarlas? Justamente la tarjeta de red. Porque en el medio físico vamos a tener información de este tipo o de este tipo, cualquiera de estas tres. Para que llegue a estar así, tiene que ser con la intervención de la tarjeta de red, ¿ya? Entonces, no es porque en el cable o en la fibra o en la radiofrecuencia viajan ceros y unos, no, no viajan ceros y unos, viajan señales eléctricas, viajan pulsos de luz o viaja una radiofrecuencia, de tal manera que llega al dispositivo y lo que el dispositivo, en este caso la tarjeta de red, ya sea tarjeta de red de cobre, de fibra o inalámbrico, los va a transformar en ceros y unos para que el dispositivo, ¿no? Destino u origen pueda entender. ¿Ok? Entonces, dentro de esto, por ejemplo, hay algunos estándares que se han definido, ¿no? Hay algunos organismos que han podido definir algunos estándares, ¿no? Como la ISO,
que justamente que adopta estos conectores como el RJ11 y el RJ45. El RJ11 se usaba, aún se sigue usando, si es que en casa tienen teléfonos fijos, ¿no? Es un pin donde entran dos hilos nada más, un pequeñito que justamente entra el teléfono fijo y si no lo ven, por ejemplo, aún lo pueden encontrar en algún video en internet o en una fotografía. El RJ45 es el conector de 8 pines que usamos y vamos a seguir usando para las tarjetas de red. Las categorías varían, pero el conector sigue teniendo 8 hilos. Y luego está el estándar de cableado, que es muy parecido a la EIA-TIA 568, que viene a ser otro organismo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el 568C, B, ¿no? Y los 568 y 569. El 568, que lo que permite es tener estándares de cableado de telecomunicaciones utilizados casi en todas las redes de voz, datos y de video. ¿Ok? Luego también tenemos dentro de la ANSI, ¿no? El diagrama de pines. Ahí viene el diagrama de los 8 pines, los 8 colores, ¿no? Está el I2 y T, que define el ADSL, que es justamente la banda ancha que se utiliza. Y también está la IEEE, que define algunas comunicaciones inalámbricas, ¿no? Dentro del cual están el Ethernet, que es la comunicación o la tecnología de red que se difunde o más difundida en el Internet, más del 95% de las redes son del tipo Ethernet, ¿no? Los que dan origen al Internet o los que generan información para Internet y desde donde se consumen también. Están las redes LAN, ¿no? Inalámbricas, que es el 802.11, y la certificadora Wi-Fi. Y también está el Bluetooth, pero acá hay muchos otros valores más, ¿no? La punto 802.2, la punto 5, ¿no? Está la TV digital, etcétera. Entonces, acá hay más información que complementar. Ahora, dentro de lo que son los cables, ya en la capa física, o sea, estos medios que básicamente son estos tres, ¿no? Tienen algunos componentes físicos para su funcionamiento. Está el cable UTP, que es el de par trenzado, está el coaxial, que es de un solo núcleo, están sus conectores propios para estos tipos de cable, están sus tarjetas de red propios para estos tipos de conectores, y existen los puertos o las interfaces para estos cables de cobre. Y lo mismo pasa con la fibra óptica, ¿no? La fibra óptica básicamente es de dos tipos, monomodo y multimodo. Las categorías pueden variar, ¿no? OM2 o M3 que actualmente existe, obviamente empezó con la OM1. Y también para la fibra existen sus propios conectores, son 4 tipos de conectores que más adelante lo vamos a revisar. Están las tarjetas de red propios para estos conectores de fibra y están las interfaces de fibra. Y están los fuentes emisores ¿no? Para poder transmitir. Está el láser, en este caso para el monomodo, y está el LED para el multimodo, ¿no? Entonces, este de acá, por ejemplo, es muy riesgoso, esto no tanto, este de acá es un LED, esto es el LED parecido al que ustedes usaron cuando hicieron, pues, sistemas digitales, circuitos digitales, un protobar, etcétera, ¿no? Si es que lo han usado. Y este de acá es muy peligroso y muy riesgoso si es que, ¿no? Hay que manipularlo con mucho cuidado, ¿no? Para poder emitir. Y del otro lado están los fotorreceptores que justamente van a recibir la emisión de las señales de estos dispositivos. Y están los medios inalámbricos también, donde está el punto de acceso o la emisora de señal, ¿no? La antena, la, la tarjeta red propio para ellos, y está la radio, o sea, la radiofrecuencia, ¿no es cierto? ¿Ok? En cada uno de ellos existen las técnicas de codificación distintas, ¿no? A nivel de cable de cobre, está la Manchester, está el retorno a cero, están los códigos 4B, 5B, y a nivel de fibra están los pulsos de luz, la multiplexación por longitud de onda o la diferenciación de colores, y en los inalámbricos están el espectro ensanchado de secuencia directa, ¿no? O el OFDM, que es la multiplexación por división de frecuencia octogonal. Todos estos de acá son temas netamente físicos, ¿no es cierto? Están los métodos de señalización,
Por ejemplo, en el coaxial son los cambios en el campo electromagnético, intensidad de campo electromagnético y la fase de onda electromagnética. Y en el caso de la fibra está un pulso que viene a ser igual a 1 y si no hay pulso, igual a 0, ¿no? Y en los medios inalámbricos están las ondas de radio, ¿ok? Y en cada uno de estos se transmite pues a velocidades distintas y eso viene a ser el ancho de banda, como ven acá, con sus unidades y múltiplos y submúltiplos. Eh, los tipos de medios físicos, ¿no? Va a depender mucho de las interfaces que tengamos, por ejemplo, HDLC, puertos de administración, puertos diferentes como acá, como Giga Ethernet, ¿no? Todos estos tipos de puertos. Y en cada uno de ellos va a depender del tipo de dispositivo que quiera conectar, ¿ya? Luego vienen los cables de cobre. Entonces, en un ratito revisamos cables de cobre. A ver, preguntas hasta ahí, chicos. Son 10 para las 9. Pausa, vamos un ratito. ¿Preguntas? A ver. ¿Preguntas hasta ahí? A ver, Oder, Profesor, las distorsiones en las redes sociales de blindaje en algunos cables de cobre, ajá. blindaje para otros tipos de cables. A ver, en el caso, principalmente los blindajes se usan para los cables de cobre, porque la interferencia básicamente es a nivel de electromagnetismo, ¿no? Entonces, ahí es donde se le empieza a poner blindajes distintos a estos cables que vemos acá, por ejemplo. Podemos tener blindaje par por par, blindaje de las 4 pares o blindaje a los 4 pares y a la vez par por par. Y para cada uno de ellos vamos a tener también conectores distintos. Algunos son, para acá, por ejemplo, solamente es un conector plástico, luego para otro es un conector con metalizado, ¿no? Hay un videito que tengo por ahí. Luego de revisar esta parte, se los voy a proyectar el video para que pueda precisarse mejor. ¿Ok? Por ejemplo, está blindado, mira, par por par, ¿no? Ahora, cada uno de ellos se va a utilizar en realidades distintas, ¿no? Si estoy solamente en casa, bueno, uso esto, pues no es más fácil de manipular. Si estoy en una fábrica, de repente esta, ¿no? Tengo que cruzar el cable por el piso, pero el piso de repente está infectado de muchos electrones, ¿no? Por el electromagnetismo, ¿no? A ver, otra pregunta. Hacemos una pausa, ¿les parece? Sí, profesor. Ya, hacemos una pausa, 10 minutos, regresamos, terminamos esta parte del cable, proyectamos un video y luego continuamos, ¿ya? Una pequeña pausa.
Ya, gracias, Juanita. Bien, vamos a continuar. Estábamos hablando ya de los medios de cobre, ¿no? Entonces, en el caso del cobre vamos a tener básicamente dos, ¿no? Es el cable par trenzado que estamos viendo ahora. Va a tener diferentes presentaciones y categorías, ¿ya? Tanto categorías como empezó en la 3 en sí, actualmente ya tenemos en la categoría 7, ¿no? Y también sus formatos de presentación, puede ser blindado, no blindado, etcétera. Estos medios o estos cables lo que hacen es llevar justamente información de esta forma, ¿no? Esta es una señal pura, ya digitalizada, el cómo lo entiende la tarjeta de red. Va a haber un umbral, ¿no? Hay un nivel 3 en este caso, ¿no? Y en este umbral se va a mover la frecuencia como está acá. Entonces, acá hay una señal, a modo de ejemplo, de interferencia, por ejemplo, y esto es el que se suma a la señal digital, ¿no es cierto? La que vendría a ser la que estoy enviando. Entonces ya distorsiona un poco, pero lo que la computadora le llega es de esta manera. Esta que tenemos acá, una señal con interferencia. Y estas formas de interferencia pueden ser el tipo NEX, el tipo FEX, el ELFEX, etcétera. Entonces por ahí creo que tengo un videito, lo voy a buscar para poder mostrarles, ¿no es cierto? Y finalmente la PC cuando recibe este tipo de señal por su cable, ¿no? Que puede ser fibra o cobre o radiofrecuencia, ¿no? Lo va a traducir de esta manera, ¿no? Todo lo que está por el umbral o por debajo, ¿no? O por encima del umbral, y lo que está por debajo, pues va a ser el cero, ¿no? Y así, ceros y unos. Ese es el formato, ¿no? Así lo va a leer. Estos medios, como les dije, pueden ser como el UTP sin trenzado o no blindado, o puede ser el STP que tiene algo de blindaje, y estos blindajes van a poder variar en dos o tres formatos. Estos son los pares trenzados. Acá tenemos uno, dos, tres, cuatro, son 8 hilos para 8 pines, para un conector de 8 pines, ¿no? Y esto es el coaxial que justamente viene a ser un cable sólido. Entonces, estas de acá me permiten tener a mí una transmisión duplex o full duplex, ¿no? O sea, puedo enviar y recibir simultáneamente o enviar y recibir en tiempos distintos, ¿no? O sea, sobre todo estas me permiten tener full duplex. Pero esta de acá me permite tener a mí una transmisión simplex o puede ser duplex, pero no full duplex. ¿Por qué? Porque tengo un único medio conductor. Entonces por acá solo puedo enviar o solo puedo recibir. No puedo hacer las dos cosas porque es un único medio y cuando se encuentre la información, ¿no es cierto? En ambos sentidos, ¿no? Por un lado venga y por el otro también al mismo tiempo, entonces ahí generaría colisión, ¿no? Entonces esa colisión, pues ya se descompone la información que estoy enviando, ¿no? Pero en estos casos no, porque va a haber un par para llevar, otro par para traer la información, otro par para energizar, otro par para conexión tierra, ¿no? Dependiendo de la categoría. Muy bien. Ahora, estos pares se van trenzando justamente, o estos cables tienen un revestimiento exterior, una chaqueta, y luego tienen al interior una trenza. Y este trenzado justamente lo comentamos creo que en clase era para poder anular el campo magnético o que el campo magnético tienda a cero, ¿no? En la medida en que estos torsiones pues lleven a estos ángulos hacia a 90 grados, ¿no? Entonces acá al momento de hacer esto, lo que uno busca es que este ángulo tienda a ser 90 grados y eso va a hacer que se anule el campo magnético de la energía que va en estos medios, ¿no? A la vez va a tener una cubierta de plástico codificado con un color que normalmente viene a ser naranja, verde, azul y marrón. Esos son los colores tradicionales, ¿no? En el caso de los cables STP, ya que tiene un apantallamiento, va a variar, ¿no? Entonces van a tener igual un revestimiento exterior, luego va a tener una malla de blindaje, ¿no? Y luego el interno, cada uno de los pares también va a tener otro blindaje metálico y después de eso recién vienen los pares trenzados, a la vez con su propia cubierta, ¿no? De plástico en este caso, ¿no? Entonces, esos son los tipos de blindaje. Ahorita lo vamos a ver en un pequeño video. También está el tema del coaxial. El coaxial es algo más complejo, ¿no? Tenemos
Estos cables creo que ya en casa no se utilizan. Anteriormente utilizábamos para traer la televisión por cable, ¿no es cierto? Esos cables negros, gruesos, pero que ahora ya no. Entonces, si alguien de ustedes ha cortado para poder conectar con un conector de este tipo, ¿no? Que normalmente es el que iba en la parte posterior de la tele, ¿no? Ahora ya no, ahora todo se hace a través del cable UTP o mediante un tema inalámbrico, una radiofrecuencia, porque la tele también ya tiene pues ¿no? Ya tiene su tarjeta de red inalámbrica, ¿no? Antes era una tarjeta de red de cable UTP, digo, de RJ45, y anteriormente era un conector de este tipo, ¿no? Un conector tipo F para un cable de esta naturaleza, ¿no? Entonces ahí tiene sus características también. Ahora, la seguridad en este tipo de cables es sumamente importante, puesto que se tiene que tener primero la separación de los cables que conducen la energía y los cables que conducen los datos, ¿no? Tiene que haber esa separación justamente para evitar que el campo magnético dañe o perjudique a la transmisión que se está haciendo o los datos que se están enviando, ¿no? Porque recuerden que la información que va por esos cables es un voltaje muy básico, ¿no? Están los diferentes tipos de conectores, estas capuchas que están acá, y a la vez estos cables tienen que estar etiquetados. Los colores tienen que ver mucho con el tipo de información que se vaya a enviar por ahí, ¿no? Pueden ser cables solo de video, pueden ser cables de datos, ¿no? O pueden ser cables que me permitan conectar a un servidor o a un servicio específico, ¿no? Tiene que haber una inspección con cierta regularidad para verificar primero los estados de estos cables, por ejemplo, ¿no? Como estos son cables de cobre, ¿no? Y si no están debidamente conectados o no están en un ambiente adecuado donde exista control de temperatura y humedad, lo que va a hacer es se va a empezar a poner verdoso esos conectores, ¿no? Y ese verde es el óxido del cobre, que lo que hace es distorsionar o simplemente interrumpir la señal que se está enviando, ¿no? Además, todos estos dispositivos tienen que tener pues un adecuado conexión hacia los puntos de tierra. ¿Qué propiedades trae este cable, no? Dentro de sus propiedades están sus categorías, por ejemplo, ¿no? Hay categorías que empezaron, como les dije, en la 3, está luego la 5 y la 5 extendida, ¿no? En la 3 hasta la 5, bueno, la 5 ahora está descontinuada, la 5E todavía se encuentra en algunos lugares. La universidad tiene, por ejemplo, ambientes con categoría de cable 5E. Lo normal es que se trabaje en 6 o 6A, ¿no? Entonces, en este tipo de cables, por ejemplo, lo que habían en estos 4 pares, había un par específico para enviar, otro par para recibir, otro par para energizar para dispositivos tipo PoE, ¿no? Power of Ethernet o las cámaras, ahora hay cámaras y antenas que trabajan con PoE, y el otro era para conexión tierra, ¿no? Pero cuando ya estos cables empezaron a transmitir a velocidades de 1000, entonces ya no se tenía que usar solamente dos, uno para enviar y otro para recibir, sino había que utilizar los 4 pares. Dentro de cada par, un hilo para transmitir, otro hilo para recibir, ¿no? Entonces ya eso ha ido avanzando de lo que eran los Fast Ethernet hacia los Giga Ethernet. Estos cables también usan conectores de esta naturaleza. Este es un conector plástico donde cada pin de estos 8 pines corresponde a un color específico. Y ese color específico justamente está definido en la norma que se llama EIA-TIA 568A 568B. Y ahí viene a ser cuándo se llama un cable directo o cuándo un cable cruzado, ¿no? Cuando en ambos extremos de un cable lleva un solo tipo de configuración de pines, es un cable directo. Y el cable directo puede ser del tipo A o puede ser el tipo B, porque en ambos extremos lleva la misma configuración. Esto que estamos viendo acá es esto mismo, pero visto de este lado, ¿no? Si lo vemos por este lado, vamos a ver esto. Ahí están los 8 pines. Y si ustedes ven, el par 2 y el par 3 es el que cambia de posición con respecto al A y B, ¿no? El par 1 y par 4 se mantienen, ¿no? Por eso es que el par 1 era el que llevaba energía eléctrica, el par 4 era para la conexión de tierra, ¿no? Eso hasta que se trabajaba hasta categoría 5. A partir del 5E, cuando ya se empezó a trabajar a velocidades de 1 giga, entonces ya en cada par había uno para transmitir y otro para recibir, ¿no? Entonces cada uno llevaba pues 250, o sea, 125 por cable, ¿no? Entonces
500 en ir, 500 en venir, era 1 giga. Ahora, ¿cuándo se usa el cable directo? ¿No? Cable directo, como dice acá, ambos extremos, A o B, conectar dispositivos de diferentes niveles de la capa ósea. El cable cruzado, conectar dos dispositivos o host de la misma capa ósea. El cable consola, bueno, acá dice propietario Cisco, pero el cable consola se puede preparar. Es un cable que se pone desde el par 1 hasta el par 4, en el orden de 1 al 8, y el otro lado al revés, del 8 al 1. ¿Ya? Se intercambia por completo. Luego tenemos los cables los probadores de cable, los testeadores, ¿no? Estos testeadores de cable, por ejemplo, son dispositivos que me permiten, en una primera instancia, los más simples, conectividad, ¿no? Probar si por un pin yo envío energía, ¿no? Al otro lado llegue la energía. Continuidad, que no existe, que no esté roto, o que a nivel del pin, ¿no? A nivel del pin, que uno de estos de repente no esté correctamente crimplados, ¿no? Porque acá, si ustedes ven, hay cobrecitos, ¿no? Como unos aguijones de cobre para la parte inferior. Y luego cuando insertamos el cable, y luego este de acá lo presionamos con un alicate crimplador, lo que va a hacer es llegar a tener en contacto este cobre con el cobre del cable, ¿no? Y eso es lo que prueba este testeador, ¿ya? Hay testeadores obviamente de diferentes calidades y marcas, ¿no? Tanto en el caso del cobre y también en el caso de la fibra y OTRs, ¿no? OTDRs. En el caso de la fibra óptica, por ejemplo, vamos a tener principalmente dos tipos de fibra, un monomodo o un multimodo, con diferentes tipos de conectores. Y acá ustedes ven 4 tipos de conectores, ¿no? Cada uno está específicamente diseñado para un tipo de cable. En sí, la fibra va a traer una presentación física de esta manera, ¿no? Va a haber un revestimiento externo, ¿no? Plástico negro normalmente, un material de refuerzo, luego un recubrimiento de protección interno, luego otra cubierta interna y recién el núcleo. Este núcleo es el vidrio. El diámetro de este vidrio va a variar dependiendo si es monomodo o multimodo, ¿no? Y toda esta protección es para proteger a este vidrio. El vidrio es pues muy frágil, ¿no? Entonces el, el, el vidrio, el núcleo en este caso, es muy delgado a nivel de micras, ¿no? De tal manera que ya yendo en el monomodo, que es el más delgado, está alrededor de las 9 micras. 9 micras es el grosor de un cabello, ¿no? Del más delgadito. Y en el multimodo ya va un poco más, ¿no? Grueso, digamos, ¿no? Un cabello grueso, de 50 a 62 micras. Pero ambos, si lo vemos externamente, van a tener el mismo grosor, ¿no? La misma protección. Entonces su cubierta externa va a tener del mismo diámetro. Igual el revestimiento de polímero externo, ¿no? Entonces, estas de acá, estas dos fibras van a tener aplicaciones distintas. Primero que este monomodo tiene mayor alcance para distancias más largas. Su fuente emisor de luz es un LED. Es mucho más riesgoso trabajar, que esto nos puede quemar la vista, por ejemplo, ¿no? Como dice acá, núcleo pequeño, menor dispersión, justamente como el núcleo es muy pequeñito, la luz tiende a pasar de una sola o de un solo modo, por eso viene pues del número de monomodo, ¿no? Y se usa láser, ¿no? Que tiene mucho más potencia, ¿no? ¿En qué se utiliza? En instalaciones de larga distancia o en los backbones de campus, ¿no? En el caso de la universidad, por ejemplo, en el caso de San Marcos, hay dos backbones en anillo que están conectados vía fibra. Si ustedes van desde la puerta 3 o 2, por ejemplo, por el lado de la clínica, por ese lado hay un recorrido de fibra. Y si ustedes se han ido por el otro lado, que es hacia el estadio de la Huaca, por ese lado hay otro recorrido de fibra, ¿no? Entonces hay un anillo que circula por ambos lados, ¿ok? En el caso del multimodo, los alcances son más discretos, estamos hablando de 500 metros, 800 metros, ¿no? Acá al borde de los kilómetros. Y estos me permiten, pues, tener una conexión de un piso a otro, ¿no? Para hacer la conexión backbone de un edificio, ¿no?
tengo el cableado horizontal de un piso y quiero conectar con otro piso, entonces ahí se utiliza pues el multimodo, ¿no? Como cual, por ejemplo, en la facultad tenemos a nivel del edificio antiguo, que es donde están los laboratorios, el pabellón antiguo, que conecta con el pabellón administrativo, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a la oficina de soporte, ahí van a ver dos tipos de cable, un amarillo y un anaranjado. El amarillo es el monomodo, porque ese es el que llega desde el otro lado, que está por odontología, y ese viene desde el Basadre, ¿no? Y luego está el anaranjado que va desde el pabellón antiguo hacia el pabellón nuevo, ¿no? Ya ese es el multimodo, ¿ok? Esos tipos de conectores básicamente son estas, el ST, el SC, el LC, ¿ok? O el LC duplex. Si ustedes se dan cuenta, en cada uno de ellos es un par, ¿no? Igual en la fibra, hay un va y viene, son medios separados, ¿no? Y en estos materiales también, o en este tipo de medios y en estas fibras también se puede medir la potencia de los pulsos de luz, ¿no? La continuidad, porque la fibra puede estar rota en alguna parte y no transmitir, ¿no? Para eso se utilizan estas máquinas que se conoce como OTDR o el reflectómetro en todo caso, ¿no? Esto me permite ver, pues, a qué distancia el cable está roto, si está roto, dónde se pierde potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense, pues, en una conexión de campos, no voy a saber dónde, ¿no? Dónde está o por qué está fallando, ¿no? ¿No? Entonces, los problemas principalmente se dan, pues, a nivel físico en una red. Entonces, para evitar justamente esas especulaciones, uno usa testeadores, ¿no? Hay testeadores de cobre y hay testeadores de fibra, ¿ya? Una comparación entre ambos medios, fibra-cobre, medios físicos guiados, ¿no? Primero, a nivel de ancho de banda, ¿no? La fibra obviamente va a llevar más capacidad de información. Las distancias de aplicación, normalmente en cobre, en UTP, están limitados a 100 metros. No implica que no se puede llevar a 110 metros, 115, sí se puede llevar, pero garantizado 100 metros. ¿Y eso por qué? Por la potencia de señal que se emite, ¿no? En la fibra se puede llevar después mucho más, ¿no? O sea, 100 kilómetros, ¿no? Sobre todo la fibras submarinas, imagínense, ¿no? Lo otro es la inmunidad al ruido, ¿no? Tanto al ENI como al RFI, ¿no? El cobre es bajo, pero ¿no? Hay una interferencia. En el caso de la fibra, no, ¿no? Es inmune. En el caso de los peligros eléctricos, igual, ¿no? Así también en los costos. En el costo, a nivel de costos, acá hay dos cosas, ¿no? Costos como materiales para trabajar e implementar o instalar es bastante más bajo a nivel de cobre. Y en fibra mucho más caro, porque imagínense un testeador de fibra 50 veces más caro que un testeador de cobre, ¿no? A nivel de las máquinas que se va a trabajar y a nivel de entrenamiento también, ¿no? A nivel de entrenamiento, las precauciones en el cobre, pues no pasa nada, lo más te pincharás con el cable, ¿no? Pero en el caso de la fibra es vidrio, ¿no? Se puede fragmentar, saltarte a la vista, tiene que tener gafas especiales para trabajar, ¿no? A nivel de las precauciones de seguridad, ¿ok? Luego están los medios inalámbricos, todo eso es la simbología, y tenemos principalmente estas tres, ¿no? La certificación de Wi-Fi, y acá tenemos algunos estándares, ¿no? La 802.11 es la denominación común que le da la IEEE y comúnmente lo llamamos Wi-Fi nosotros, ¿no? Pero la Wi-Fi es una certificadora. Utiliza esta técnica para acceder al medio y incluye esta diversidad de presentaciones, ¿no? Desde la A, que así empezó, así nació, y actualmente estamos en la AC y en la AD, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos las frecuencias distintas inclusive, ¿no? Empezamos con los 5 GHz, luego 2.4, 2.4, de tal manera que A, B y G no eran compatibles. B y G sí, porque trabajan en la misma frecuencia, pero la sale la N y es compatible a los tres anteriores porque esto trabajaba en las dos frecuencias. Luego aparece la 11 AC y esto trabaja 5 GHz. Por eso es que si tenemos una antena que emite una señal en 2.4, si yo tengo una tarjeta que trabaja en 5, no voy a poder captar la señal, ¿no? Entonces, por eso es que no todas las señales Wi-Fi puedo captarlos, va a depender mucho de qué tipo de tarjeta tengo, qué tipo de antena tengo. La AD, por ejemplo, ya que acoge todas, las dos anteriores, incluso una nueva frecuencia, ¿no es cierto? Luego está el Bluetooth, que esto admite velocidades bastante pequeñas,
¿no? Principalmente lo usamos para hacer transmisión equipo a equipo a distancias cortas, ¿no? Luego está la WiMAX, que es la internet inalámbrica que nos dan, o la red de datos, ¿no? La 802.16, y que me puede proporcionar pues una alta velocidad, ¿no? A una topología punto multipunto, ¿no? Puedo tener una antena y puedo dar información a muchos lugares, ¿no? Muy bien, esa es la tarjeta normalmente que se da, y acá están las velocidades, ¿no? Y las compatibilidades que existan, ¿no? Este es un cuadrito que es importante que ustedes tengan presente, porque a veces cuando estamos en algún ambiente nos dan un internet, pero de repente la AP que tiene nos está dando un AP en N, ¿no? En 2.4 y 5, de repente yo estoy en otra, ¿no? Si estoy en AC y tengo una antena en N, sí los voy a captar, porque estos son compatibles, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si tenía una antena en G, ¿no es cierto? Y yo estoy de repente en otra frecuencia, ¿no? Bueno, en este caso son compatibles con las anteriores, ¿no? Entonces, las últimas que han venido saliendo, tanto la N, AC, AD, ya son, ¿no? Ya son compatibles con las anteriores. Muy bien, entonces, esa es la parte del medio físico. Ahora vamos a proyectar un video, ¿ya? Para poder explicarlo de repente para que se pueda entender mejor, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? Vamos a pasar un videito. A ver, está acá. En este video lo que mostramos es que lo que mostramos son las diferencias en estos tipos de cables, ¿no? Como el UTP, STP, FTP, SFTP. Así que ahí me avisan si se escucha. Hola de nuevo y bienvenido. ¿Se escucha, jóvenes? Sí se escucha, profesor. No los escucho yo. ¿Lo podrían escribir acá? Sí, ok, listo, ahí vamos. Hoy vamos a hablar sobre los cables de red y las aplicaciones que tienen en hogar y en negocios pequeños, ¿no? Y vamos a hablar sobre sus velocidades, sus categorías, sus tipos de conectores, tipos de conductores, etcétera. Y pues, sin más, vamos a verlo. Bueno, vamos a iniciar. Existen muchos tipos de cables de red y aunque todos son básicamente el mismo, tienen diferentes funciones, diferentes conductores, diferentes usos. Me voy a enfocar únicamente en los que son prácticos en hogar y en negocio, porque existen otros tipos de cables como el cable viajero, que es el que tiene un alma de acero alrededor para que puedas colgarlo de un poste a poste, que no vamos a utilizarlo en este momento, ¿no? Al final de cuentas, vamos a hacerlo de una manera práctica para un hogar, para un negocio y que puedas entender cuáles son sus diferencias para que el día que necesites hacer alguna instalación no te vayan a ver la cara o que tengas tú el conocimiento adecuado para poner el cable apropiado para este fin, ¿no? Bueno, pues creo que todos conocemos el cable de red y los que no lo conozcan, pues se los presento. Este es el cable de red. Normalmente este cable lo puedes ver desde distancias cortas hasta distancias de 100 metros. Y esto hasta la categoría 7, yo ahorita voy a llegar a ese punto. Está compuesto de 8 conductores, de los cuales se diferencian por pares, son 4 pares y son por color. Tienes el color naranja, el verde, el café y el azul. Y cada par tiene el naranja con blanco, naranja, el verde con blanco, verde, el azul con blanco, azul, el café con blanco, café. Y existen diferentes tipos, que es lo que vamos a tocar ahorita. En los cables también existen diferentes formas del conductor. El conductor puede ser sólido o puede ser trenzado. El conductor sólido es como lo vemos aquí, es un simple alambre de cobre que es sólido, no tiene ningún otro elemento. Y el trenzado es un conjunto de alambres mucho más delgaditos que en conjunto hacen el mismo calibre que el cable sólido. ¿Qué diferencias hay entre estos dos y qué usos se le pueden dar? El cable sólido prácticamente se utiliza para todo. El cable trenzado es más flexible y tiene ciertas aplicaciones, como por ejemplo un elevador que va a subir y bajar durante todo el día. Este cable es el apropiado. ¿Por qué? Porque un metal blando como el cobre, si tú lo estás torciendo cada X tiempo, va a llegar el punto donde se va a quebrar.
y al quebrarse pues ya deja de funcionar el cable. El cable trenzado, al ser muchos elementos en conjunto que forman uno solo, se vuelve mucho más flexible y dura mucho más tiempo que un cable sólido. Entonces esas son las diferencias. Es mucho más común el sólido que el trenzado. El trenzado es difícil incluso a veces de conseguirlo. Pero bueno, esta es la parte de los cables, ¿no? De la parte del conductor como tal. Ahora también voy a hablar del material del conductor. Se recomienda que sea 100% cobre. Hay cables en el mercado que son mucho más baratos, pero no son de cobre, son de aluminio cubiertos de cobre y se llaman CCA, que significa Copper Covered Aluminum o aluminio cubierto de cobre. Este tipo de cables muchas veces no cumplen la norma, normalmente vienen de un país oriental y tienen la particularidad de ser muy económicos, pero no cumplen las normas o pueden no cumplirlas en algunos casos, que pues, si vas a hacer la inversión, la verdad vale la pena que hagas algo de manera adecuada desde el principio, porque lo barato sale caro en este tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de los conectores. Los conectores que se utilizan en el cable de red se llaman RJ45 y existen de varios tipos para diferentes tipos de cables. Vamos a tocar de los. Este es un conector, por ejemplo, RJ45 sin blindaje. Y estos de aquí son cables de RJ45 con blindaje. Si se fijan, es el mismo conector. La única diferencia es que este es puro plástico y este tiene un forro de metal. Incluso este tiene el forro de metal igual que este, pero tiene un pequeño puertecito aquí. Y ahorita vamos a tocar por qué y qué relevancia tiene con los puertos metálicos de algunos equipos. Para eso vamos a ver primero el tipo de cable los tipos de cables que existen. Existen el cable UTP, el FTP, el STP, el SFTP. ¿Y qué diferencias hay? Como podemos ver aquí, el UTP es un cable sin blindaje de par trenzado, que es un Shield Twisted Pair o el par trenzado sin blindaje, como habíamos mencionado. Y consta de los 4 pares de conductores, su forro de plástico, y este de aquí es un pequeño cable como de algodón o de algún tipo de material plástico que son como hilos, como pelos, que esto sirve para que cuando jales esto, al jalarlo hacia abajo, arrancas y cortas el forro para poder tener mayor manejabilidad en el cable, ¿no? Pero no tiene ninguna otra función más que esa. En cuanto a el FTP, si vemos, es exactamente lo mismo que un UTP, pero tiene un forro metálico alrededor. Este forro metálico es un blindaje, de tal manera que si hay algún campo electromagnético alrededor, no se puede inducir en los conductores, se va a inducir al forro. Entonces el forro normalmente está a tierra. ¿Cómo está a tierra? Utilizando un conector de estos. Al meter los cables adentro del conector, el forro queda en estas patas que se ven aquí. Y entonces toda esta lámina metálica queda a tierra, y al conectarla en un puerto metálico que el equipo está a tierra, toda esa interferencia o inducción que pueda tener el cable la va a mandar directamente a tierra, dejando aislado completamente a los conductores de datos. Después existe el STP, que es lo mismo básicamente, pero si pueden ver aquí, el forro va en cada par del conductor. Esto normalmente se usa en cables ya de alta velocidad. Y después sigue el SFTP, que esto significa Foiled Twisted Pair, que es un forro en par trenzado. Este es un blindaje de par trenzado y este es un blindaje con forro de par trenzado. Estos tres, no se alcanza a ver, pero estos tres, si se fijan, tiene un pequeño alambrito adicional. Son los 4 pares de conductores más un alambrito. Ese alambrito es un cable de descarga de tierra, donde normalmente si lo usas en exterior y hay alguna inducción de alguna descarga eléctrica o tal, de un rayo por ejemplo, normalmente la inducción que puede haber dentro del conductor en este tipo de cables se iría directamente a los cables de datos, y eso podría dañar los equipos que están en la punta. Un cable que esté blindado como el SFTP, por ejemplo, normalmente todos los forros están agarrados a tierra, dejando los conductores totalmente aislados, y cualquier descarga o cualquier inducción que pueda tener el cable va a ir descargada directamente a tierra, aislando completamente a los conductores. Para eso son este tipo de conectores de aquí. El cable de drenaje, que es el alambrito que queda suelto aquí, normalmente queda aquí al exterior, se poncha. Aparte, el forro se mete en el conector de aquí adentro y los conductores únicamente hacen contacto con las patitas doradas. Ahora,
En la parte de la configuración de los conectores, o sea, cuando tú tienes el conector, tienes el RJ45, el pin 1 vendría siendo el de aquí a la izquierda, si vemos, o el de aquí abajo, por ejemplo, o el primero viéndolo en esta posición, sería el primero el pin 1 hasta el pin 8. Y tenemos dos tipos de configuraciones estándar, que vendría siendo estas. Tienes el T568A y el T568B. Hoy en día casi todos ocupan el B, aunque antes era necesario que un cable en una punta tuvieras el A y en la otra punta tuvieras el B. ¿Por qué? Eso se estandarizó cuando se hizo el categoría 5. El categoría 5 solo podía pasar hasta 100 megas y solamente utilizaba 4 cables para este fin. Después, cuando se crea el estándar del gigabit, se puede pasar hasta 1 gigabit en categoría 5 si cumple ciertas normas. Por eso se creó el 5E, significa extended, o enhanced, perdón, que significa que es mejorado, digamos un categoría 5 mejorado. De hecho, categoría 5 ya está descontinuado en los estándares. ¿Y por qué era la diferencia de los colores? El naranja y los verdes manejaban los datos en Fast Ethernet, que era los 100 megabits. En naranja tenías la transmisión y en verde tenías la recepción. Si tú ponías los dos cables como B, la transmisión iba a hablar con la transmisión del otro lado y la recepción iba a hablar con la recepción del otro lado. Entonces tú necesitas una boca y un oído. Entonces, si ponías las dos bocas en el mismo tubo, pues nadie iba a escuchar. Y en el otro las dos estaban las dos orejas, entonces pues no funcionaba. Tú tenías que hacer que el cable tuviera la boca hacia la oreja de uno y el otro lado tuviera la boca hacia la oreja del otro, ¿no? Para poder hacer la comunicación. Hoy en día casi todos los dispositivos, por medio de software y el hardware, manejan una tecnología que se llama el AutoMDI, que permite que el cable, al conectarlo y establecer el link, identifique por qué cables puede utilizar la transmisión y la recepción. Digamos que lo invierte hasta llegar a un punto donde haya comunicación. Prueba cuál es la forma. Entonces tú puedes usar un cable que sea B y B, o sea que una punta tenga el B y otro tenga B, o que tenga A, y no debes tener mayor problema en los dispositivos actuales, por lo menos, ¿no? Bueno, hice una tabla donde estoy aquí especificando de una manera más gráfica las velocidades, las distancias, la aplicación, el tipo de cable que se utiliza normalmente en esa categoría. Incluí la categoría 5. La categoría 5 con la 5E no hay gran diferencia. Si la categoría 5 tiene los 8 hilos y están conectados de manera adecuada, es muy probable que, dependiendo de la calidad del cable, es muy probable que puedas adquirir también 1 gigabit. Nada más que ese estándar ya está obsoleto, ya está descontinuado, ya no se utiliza y en teoría va a ser difícil hasta encontrar ese cable. Pero puede haber el caso de gente que tenga ahí algún cablecillo guardado que todavía está ahí. Este cable, si te fijas, tiene la misma capacidad de frecuencia, la misma distancia que el categoría 5 y el 5E son iguales prácticamente. ¿Qué cambia? Cambia que el 5E mejora el cómo está trenzado el cable, quitando el crosstalk o quitando comunicación cruzada, limitándola por lo menos en gran parte, y que forzosamente debe incluir los 8 conductores. En categoría 5, muchos fabricantes, como solo se utilizaba hasta 100 megabits, dijeron, bueno, si se ocupan solo 4, ¿para qué ponemos los 8? Nos ahorramos un poco en costos y ponemos un cable que tenga solo 4 conductores, que es lo que se utiliza, ¿no? Entonces ahí con 4 conductores no puedes llegar al gigabit, requieres de los 8. En el categoría 5E se estandariza que todos los cables deben de tener los 8 conductores, aunque no falte el rebelde de los proveedores, que algunas veces te vas a topar cables que vienen con un router o tal, que solamente pueden llegar hasta 100 megabits y te regalan el cablecito y ese cablecito dice que es 5E, pero solo tiene 4 cables. Entonces digo, en general, si compras un cable 5E, tiene los 8 conductores y no tienes problema. Asegúrate también de que el conector que compres sea de la categoría adecuada, ya que a partir de categoría 6 hay cables que tienen un diámetro un poco más grande. Entonces, si tú ves el conector, cada una de estas patitas donde llega, adentro entra un cable. Y ese cable, en el 5E, por ejemplo, es más delgado que en el de 6 o el 6A. Entonces, sí te recomiendo que cheques muy bien, si vas a comprar un cable categoría 5E, que los conectores sean categoría 5E y que sean de buena calidad. Ahí no es recomendable ahorrarse mucho en costos porque también es la durabilidad del cable. Los conectores caros tienen un pequeño baño de oro
donde el oro no se oxide, entonces no tienes problemas de corrosión, de sulfatación, de etcétera, ¿no? Que eso también ayuda mucho a que estos equipos, esos cables duren mucho tiempo, ¿no? Regresando aquí a la tabla, podemos ver que la categoría 5 a los 100 metros te aguanta hasta 100 megabits. ¿Llega a dar hasta el gigabit? Sí cumple con las características del 5E. El 5E es el estándar que está vigente actualmente y te maneja hasta 1 gigabit o 1000 base T. Este también te maneja hasta 100 MHz y hay cables UTP y STP en su mayoría. Existe el categoría 6 que también hasta los 100 metros te puede entregar 1 gigabit y la capacidad de frecuencia aumenta. Puede manejar rangos de frecuencia hasta 250 MHz y soporta hasta 10 gigabits pero en distancias menores de 30 metros. Si tú tienes dos equipos que soporten 10 gigabits por Ethernet, puedes utilizar este cable para distancias menores de 30 metros. El categoría 6A te maneja hasta 500 MHz y también soporta 10 gigabits pero hasta 55 metros. Si vas a usar 10 gigabits, yo te recomiendo que uses categoría 7 directamente. Ese cable te permite hasta los 100 metros manejar 10 gigabits y tiene un rango de frecuencia de 600 MHz. El categoría 8 no queda muy claro. Yo la verdad es que no lo veo muy estandarizado. Algunos lo estandarizan, algunas marcas sí, algunas otras no, pero la TIA reconoce hasta la categoría 7, aunque en algunos casos te manejan el 8. Pero al no ser estándar, también te puedes topar con cables chinos que te dicen que son categoría 8 y en realidad son categoría 6, pero te lo venden al cuádruple de precio, ¿no? Entonces, al final hay que tener cuidado con estas cosas. Y este tipo de cables de categoría 8 normalmente se utilizan en centros de datos, donde tienes servidores que tienen interfaces de 40 gigabits o de 25 gigabits y que requieren una comunicación muy rápida para comunicarse entre servidor y servidor. En la vida real, en casas, en oficinas y esto, yo te recomiendo que utilices un cable 5E. Si quieres algo más que te vaya a durar un poquito más, a lo mejor un 6 o un 6A, ese cable va a estar perfecto hasta velocidades de 1 gigabit o hasta de 10 gigabits si no pasas de la distancia como tal. El 6 y el 6A, ¿qué otra diferencia? Aparte de la frecuencia que tienen, que también el cable es un poco más grueso. ¿Eso en qué ayuda? Actualmente muchos dispositivos utilizan una tecnología que se llama el Power over Ethernet. Existen en general 4 estándares del Power over Ethernet que ya haré un video detallándolos, ¿no? Pero hay equipos, por ejemplo, cámaras de robóticas, no sé si las has visto, los domos estos que se mueven de un lado al otro y tienen zoom y tal. Normalmente consumen más energía que un AP o un equipo más de oficina, que estos andan entre los 8 o 10 watts. Estas cámaras a lo mejor te consumen 50 watts, ¿me explico? Entonces, con ese cable, a tener un conductor un poco más grueso, puedes manejar un poco más de corriente y puedes alimentar cámaras de ese tipo, por ejemplo, por el mismo cable de red. Es decir, que puedes mandar datos y que por los mismos conductores se mande la corriente para mantener encendida esa cámara. Bueno, hemos llegado al final de este video, espero haya quedado claro. Si tienes alguna duda déjamelo en los comentarios. Si te gustó el video regálame un like. Bien, eso más o menos era respecto a al cable. Ahora voy a ponerles un video del funcionamiento de una fibra para ver el tema de la dispersión de señal y esos detalles, ¿ya? A ver, un segundito. ¿Has pensado en cómo recibir correos electrónicos o cualquier otra información? Ok. ¿Alguna vez has pensado en cómo recibir correos electrónicos o cualquier otra información? ¿Se escucha? Sí, profesor. ¿Ahí se escucha eso, jóvenes? No logro escucharlos bien del todo. Bien, sí se escucha. A ver, dale, entonces esto es para ver el funcionamiento de una fibra óptica, ¿ya? Luego vamos a ver la parte inalámbrica y por ahí hacemos un pequeño trabajo, una actividad grupal. De cualquier rincón del mundo en un abrir y cerrar de ojos.
Esto ha sido posible gracias a una red de cables que se colocan bajo tierra y bajo el océano. Los cables que transportan la mayor parte de los datos del mundo son cables de fibra óptica. También se utilizan en equipos médicos. Aprendamos cómo funcionan los cables de fibra óptica y cómo han revolucionado el mundo que nos rodea. El cable de fibra óptica está compuesto de miles de filamentos de fibra y un solo filamento de fibra es tan delgado como un cabello humano. Las fibras ópticas transportan información en forma de luz. Primero aprendamos algunos comportamientos fundamentales de la luz para entender el funcionamiento de las fibras ópticas. La velocidad de la luz cambia cuando pasa a través de un medium, y este cambio en la velocidad se expresa por el índice de refracción. Esta variación en la velocidad de la luz conduce a otro fenómeno interesante, la refracción. Para entender qué es, hagamos un experimento interesante. En este experimento, la luz pasa a través de un prisma. Se puede ver que en la interfaz la luz se dobla en lugar de ir derecha. Este fenómeno se conoce como refracción. La refracción ocurre cuando la luz pasa de un medium con un índice de refracción a uno con otro índice de refracción. La luz se dobla hacia la interfase cuando pasa de un medium de alto a uno de bajo índice de refracción. La refracción es la razón por la que un lápiz se ve doblado en un vaso de agua. Esta sencilla técnica de refracción se utiliza eficazmente en fibras ópticas. Ahora hagamos de este experimento uno hipotético. Utilizando algunos dopantes podemos aumentar el índice de refracción del vidrio en tiempo real. A medida que aumentamos el índice de refracción, la luz se inclina cada vez más hacia la superficie. Después de un tiempo se puede ver que la luz pasará a través de la superficie del vidrio. Si aumentamos aún más el índice de refracción, la luz regresará repentinamente al primer medium como un reflejo puro. Esto se llama reflexión interna total. La reflexión interna total es posible si aumentamos el ángulo de incidencia en lugar de aumentar el índice de refracción. En este caso, a un cierto ángulo, llamado ángulo crítico, la luz volverá al primer medium. Este fenómeno de reflexión interna total se utiliza en los cables de fibra óptica para transmitir la luz. Aquí se muestra la forma más simple de cable de fibra óptica, el vidrio cilíndrico con un alto índice de refracción. Si el láser golpea la interfaz en un ángulo mayor que el ángulo crítico, se producirá una reflexión interna total y la luz llegará al otro extremo. Esto significa que la luz puede ser combinada en la fibra óptica a larga distancia, sin importar la forma compleja que tenga la fibra. Recuerde, la reflexión interna total ocurre entre el vidrio de alto índice de refracción y el aire de bajo índice de refracción. Sin embargo, las fibras ópticas necesitan una capa protectora. Con esta configuración no es posible una capa protectora. La introducción de material protector reemplazará la posición del aire y detendrá el fenómeno de reflexión interna total. Una manera fácil de superar este problema es introducir un vidrio de bajo índice de refracción sobre el vidrio central, conocido como revestimiento. De esta manera se producirá una reflexión interna total y podremos utilizar una capa protectora. Tanto el núcleo como el revestimiento utilizan sílice como material base. La diferencia en el índice de refracción se puede conseguir añadiendo diferentes tipos de dopantes. La fibra óptica que acabamos de construir no podrá transportar señales durante más de 100 kilómetros. Esto se debe a las diversas pérdidas que se producen en el cable. Esta pérdida de intensidad de la señal se denomina generalmente atenuación. La absorción y la dispersión son las principales razones de la atenuación de la señal. Es por eso que se ven los amplificadores en los cables después de una cierta distancia. Aumentan la intensidad de la señal y permiten que las señales se transmitan a larga distancia. La potencia necesaria para el amplificador se obtiene de fuentes cercanas. Ahora volvamos al tema principal. ¿Cómo transmite la fibra óptica información como las llamadas telefónicas o señales de Internet? Cualquier información puede ser representada en forma de ceros y unos.
Suponga que desea enviar un mensaje de texto hola a través de su móvil. Primero, esta palabra se convertirá en un código binario equivalente a una secuencia de ceros y unos. Después de la conversión, su teléfono móvil transmitirá estos ceros y unos en forma de ondas electromagnéticas. 1 se transmite como una alta frecuencia y 0 como una onda de baja frecuencia. Su torre de telefonía local capta estas ondas electromagnéticas. En la torre, si la onda electromagnética es de alta frecuencia, se genera un pulso de luz. De lo contrario, no se genera ningún pulso. Ahora, estos pulsos de luz pueden transmitirse fácilmente a través de cables de fibra óptica. Los pulsos de luz que llevan la información tienen que viajar a través de una complicada red de cables para llegar a su destino. Para ello, todo el mundo está cubierto de cables de fibra óptica. Estos cables se colocan bajo tierra y bajo el océano. Son principalmente los proveedores de servicios móviles los que mantienen estos cables subterráneos. AT&T, Orange y Verizon son algunos de los pocos actores globales que poseen y mantienen la red de cable submarino. Aquí se muestra una vista detallada de la sección transversal de un cable submarino. Puede ver que solo una pequeña porción del cable se utiliza para sujetar la fibra óptica. El área restante del cable es una estructura mecánica de protección y resistencia. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde saca el amplificador la energía de estas profundidades oceánicas? Para ello se utiliza una fina cubierta de cobre dentro del cable que transporta la energía eléctrica a lo largo del cable para que los amplificadores puedan ser alimentados. Toda esta discusión simplemente significa que si los cables de fibra óptica no llegan a una parte del mundo, esa parte estará aislada de Internet o de las comunicaciones móviles. Si comparamos el cable de fibra óptica con el cable de cobre tradicional, el cable de fibra óptica es superior en casi todos los sentidos. Los cables de fibra óptica proporcionan un mayor ancho de banda y transmiten datos a velocidades mucho mayores que los cables de cobre. Esto se debe a que la velocidad de la luz es siempre mayor que la velocidad de los electrones. El flujo de electrones en un cable de cobre genera un campo magnético incluso fuera del cable que puede causar interferencia electromagnética. Por otro lado, la luz que viaja a través del cable óptico está siempre confinada dentro de la fibra, por lo que no existe la posibilidad de interacción con una señal externa. Otra característica interesante de los cables de fibra óptica es que cualquier señal de luz que entra por un lado tiene una posibilidad mínima de viajar a lo largo del cable. Así, los cables de fibra óptica proporcionan una alta seguridad de datos. Tal vez le sorprenda saber que la fibra óptica se utilizó por primera vez en la endoscopia, incluso antes de que se utilizara en el campo de las telecomunicaciones. En las telecomunicaciones, los pulsos digitales se transfieren a través del cable de fibra óptica. Sin embargo, en los cables endoscópicos, las señales visuales, que son de forma analógica, se transmiten al otro extremo. Solicitamos su apoyo en patreon.com para ayudarnos a continuar nuestros servicios de educación. Y gracias. Uy, estoy hablando y no... ¿Se escucha? A ver, yo no los escucho. Corregir esto. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, profesor, sí, sí se escucha. Listo, gracias. Ahora sí, yo los escucho. Ya, muy bien. Entonces, hemos visto en estos dos videos más o menos los tipos de cable UTP o fibra, en qué casos se utiliza, ¿no? Y en el caso de fibra también, ¿no? Las características, cómo se transmite, ¿no es cierto? Y todo el soporte a las comunicaciones, porque finalmente es por allí donde va a pasar toda la información. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer una actividad grupal, ¿ya? Donde van ustedes a trabajar, por ejemplo, ¿qué son o sea, las redes, por ejemplo, las redes de comunicación a nivel inalámbrico han empezado pues en redes 2G, 3G, 4G, 5G y actualmente están
hasta en investigaciones hasta las redes 8G, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las frecuencias de uso? ¿Cuáles son sus anchos de banda? ¿Cuáles son sus aplicaciones específicas en cada una de estas, ¿no? De estas tecnologías. Así que eso lo vamos a hacer como una actividad grupal, ¿ya? Voy a terminar de redactar esto. Este es 3G, 4, 5, 6, 7, y actualmente ya hay temas de investigación a nivel de redes 8G, ¿no? Entonces, necesitamos saber cuáles son las frecuencias de uso y anchos de banda, ¿ya? ¿Cuáles son las aplicaciones específicas en cada una de ellas, ¿no? Y qué tan difundido está en nuestro medio, ¿ya? Equipos. Listo, entonces voy a subir esta actividad, ya lo estoy poniendo acá en el chat grupal, acá, ahí está. Eh, ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? 20 minutos. ¿Ya? Después, cada grupo debe presentar una PPT con máximo 4 diapos. ¿Ya? Y si bien es cierto, operan cada uno de ellos diferentes generaciones, como ustedes dicen, dependiendo de la zona, tienen pues antenas que puedan enviar a 3G, en otros a 4G, en otros a 5G. ¿A qué se debe que no exista la interferencia entre un operador y otro? ¿No? O sea, ¿cómo se llama ese mecanismo? O si todos operan las mismas tecnologías, ¿por qué no hay interferencia de un operador sobre otro operador? ¿O es posible que pueda pasar eso? Pero en la práctica no se da, ¿no? O sea, tengo una comunicación fluida. Si soy operador de un, de un proveedor tipo Claro, me puedo comunicar con otro de él, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe eso? Ya, se lo dejo esa inquietud. En 10 minutos volvemos y avanzamos. Lo de la capa 3, ¿no? Un protocolo direccionable que nos va a permitir trabajar enrutamiento justamente, que es parte de la, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer, o es la finalidad de tener que crear y diseñar redes, ¿no? Compartir información, datos mediante el direccionamiento, ¿no? Para esto tenemos que utilizar se usa el protocolo IP, que básicamente son dos versiones, ¿no? Las que actualmente usamos. La versión 4, que es la que está desplegada en nuestro medio, ¿no? En su totalidad, y algunas pruebas de versión 6 en algunas dependencias, pero no mayormente ¿no? De mayor despliegue para productividad, no para producción, sino más para fines experimentales aún en nuestro medio, a pesar de que la versión 6 ya es bastante maduro y se usa en otros países, sobre todo en la comunidad asiática. Muy bien, entonces vamos a ver un poco esto, las direcciones IPv4, IPv6, ¿no? Verificaciones, la estructura, ¿no? Las direcciones IP versión 4 vienen a ser unos números que permiten identificar a un host dentro de una red, ¿no? Llámese esto una red pública o una red privada, ¿no? Y se va a tener esta separación de rangos privados y públicos en las diferentes clases que vamos a revisar, ¿no? Esta nomenclatura decimal para nosotros, que finalmente se lo entiende como una nomenclatura binaria, la computadora para la comunicación mediante las conversiones a 0 y 1, ¿no? Por ser binario. Entonces, estos requieren de un valor posicional, ¿no? Principalmente es una conversión base 10, base 2, que ustedes perfectamente lo conocen. En la versión 4 consta de cuatro octetos,
¿no? En la cual estos 4 octetos están representados una parte para la red y otra parte para el host que, ¿no? que identifique al dispositivo, ¿no? Entonces, este sistema de numeración binario que viene a ser la conversión, lo que va a hacer es trabajar un valor posicional, ¿no? Desde la posición 0 hasta la posición 7, donde va a encontrar su máximo valor, ¿no? Entonces, como en este cuadro que ustedes pueden ver acá, ¿no? La raíz o la base va a ser 2 y los valores posicionales son del 0 al 7, ¿no? Y estas potencias que justamente me dan estos valores y esta conversión, dependiendo en qué posición está el 0 o el 1, ¿no? Siempre que exista el 0, perdón, siempre que existe el 1, se sumarán esos valores y eso es lo que me va a dar el valor de ese número en ese octeto, ¿no? Por ejemplo, este 192, que es de este primer valor, me da pues la suma de estos dos valores, ¿no? Y es esta de acá. Y este 168 será la suma de este de acá, que es el 128 más 32 más 8, ¿no? Porque este acá es 1, es 0, es 1, es 0, es 1 y el resto es 0, ¿no? Así como este 10 de acá, ¿no? Eso viene a ser 8 y 2, ¿no? O sea, 1 acá y el resto 0, ¿no? Entonces, eso es la conversión binaria. Acá hay otros valores, ¿no? Que uno puede sumar estos valores y obtener, pues, ¿no? ¿Cuál es el valor equivalente en este caso para ese octeto, ¿no? De ese número IP. Bueno, esta es otra forma de convertirlo, ¿no? Acá la parte decimal, tal cual nosotros le asignamos a una PC, a una dirección IP, cómo lo entiende la computadora, ¿no? Cómo lo convierte y cómo es que lo entiende él, ¿no? Todo va a ser a nivel de sistema binario. Ahora, en los números de red, en los números IP, siempre hay que tener en cuenta, sobre todo en la versión 4, que existe un fragmento o una parte para identificar al grupo o a la red o a la subred en este caso, ¿ya? Y otra parte para el host, ¿no? ¿Por qué le digo subred? Porque cuando segmentemos una red, ¿no? Y ya vamos a trabajar luego con redes o subredes sin clase, o sea, las redes sin clase, ahí vamos a ver que existe justamente una parte igual que identifica al host y otra parte identifica a la red o a la subred, ¿no? Y eso sobre todo está definido por la máscara. Entonces, si tenemos acá, por ejemplo, este es valor de máscara en 255, acá tenemos los 8 bits, 8 bits y 8 bits. De ahí viene justamente la máscara de resumen, si es /8, 16 o 24 o más de 24, ¿no? Ahora, si las cantidades varían y no son 8, ni 16, ni 24, pueden ser 9, 10, 11, 12, hasta 15, entonces eso ya son subredes. Una máscara de ese tipo es una subred. O si es de acá, ¿no? Estoy en 16, pero de repente estoy en 17, 18, 19, 20, hasta la 23, también es una subred. Y si estoy en la 24, ya no es la 24, sino es 25, 26, 27 y así hasta la 30, ¿no? Ya estoy en una subred. Entonces, las redes que tienen clase o las redes con clase, como lo llaman, son aquellos que tienen máscaras de red completas en el sentido de que son siempre en el rango de 8, 16 o 24, ¿no? Entonces, para definir esas porciones de red y de host de una dirección IP, los dispositivos utilizan justamente ese patrón de 32 bits separados por puntos, ¿no? Y esos están separados mediante la máscara de red o máscara subred. Y esa máscara, ¿no? Realmente contiene pues porciones de red como acá, todos en uno, todo lo que está en uno va a ser red o subred y todo lo que está en cero va a ser lo que determina el host en este caso. Muy bien. Entonces, al tener estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en este primer bloque o en este primer cuadro, nosotros tenemos una dirección IP. Bueno, por ahora voy a decir que es la clase A, pero más adelante lo vamos a ver cuál es la clase A, B o C. Y acá tengo una máscara de 24. Eso significa que yo he trabajado los primeros 3 bloques en 255, 255 y el último en 0, de ahí viene justamente esta máscara. Pero es importante identificar que todo rango tiene una primera dirección IP válida
una última dirección IP válida, tiene una dirección IP de broadcast. Entonces hay cuatro tipos de direcciones. Uno es la dirección de red, que identifica a todo el segmento. El último, que es la dirección IP de broadcast, que me permite enviar un mensaje a todos, a todo el segmento. Y luego están a la mitad o al intermedio, ¿no? Entre el primero y el último, el primer IP válido que yo puedo asignar a un host y el último IP válido que puedo asignar a un host. Entonces eso es importante para nosotros porque eso es el rango que nosotros vamos a poder asignar y este rango es el que nosotros podemos definir qué cantidad va para servidores, qué cantidad va para switches, qué cantidad va para teléfonos, qué cantidad va para PCs, qué cantidad para laptops y así de una manera organizada. Porque si nosotros no nos organizamos, luego va a ser muy difícil saber una IP a qué tipo de dispositivo pertenece. Y sobre todo no vamos a saber qué rango vamos a asignar a qué tipo de dispositivo, porque dentro de una red vamos a tener que asignar IPs fijas, así como IPs variables. Entonces, dentro de lo que son las IPs fijas, ¿no? IPs fijas y IPs dinámicas, todo lo que son IPs fijas van a ser dispositivos de red que tengan administración remota, de preferencia, ¿no? O dispositivos de red que no deben variar sus IPs, como las impresoras, servidores, switches, routers, por ahí de repente algunas cámaras, ¿no es cierto? O algún dispositivo que podamos usar en la red. Muy bien, entonces, acá en este 24, el último, ¿no? El último octeto, que son 8 bits, ¿no es cierto? Todo cero, acá hay un 1 y este es el 254 y todos unos, 255, ¿ok? Pero si yo aumento uno más, ¿no? Uno más en los bits de máscara, acá ya estoy en 25, significa que yo lo estoy segmentando en dos bloques, ¿no? Entonces mi capacidad de direccionamiento ya no va a ser de 254. Ahora, ¿cómo obtengo este 254? Viene a ser 2, que es la base de la potencia de bits, ¿no? Que indica esta máscara. Acá, ¿no? El restante a 32. Por ejemplo, acá tengo 24, lo que me quedan en cero son 8 ceros, 8 bits en cero. Esos son estos 8. Estos dos que resto es el primero que es la red y el último que es el broadcast, por eso me sale 254. Pero si yo a la máscara le voy a agregar, ¿no? Le voy a cambiar un 0 por 1, entonces ya no me quedan pues 24, ahora voy a tener 25. Entonces, ¿cuántos bits me van a quedar? 7 ceros. Ahí está. 2 a la 7 menos 2 igual primero y último y me van a quedar 126. Y así puedo ir quitándolos, ¿no? De la máscara, transformándolos esos valores de ceros a 1. Y ese proceso es la segmentación, ¿ya? Y esa segmentación, pues cada segmento uno ya puede asignar a cierto rango, ¿no? Por ejemplo, acá estamos asignando todo un rango de 254, ¿no? A este segmento, ¿no? A esta red LAN. En esta red LAN, el primero es la red, el último es el broadcast y acá hay una dirección IP válida, ¿no? Y acá va a haber un rango desde la 1 hasta la 254, obviamente, ¿no? Luego vamos a tener justamente la porción de la red y la porción del host dentro de ese rango. Ahora, esta operación, este cuadrito es súper importante porque al momento del funcionamiento del router lo vamos a utilizar. Cuando nosotros hablábamos del modelo OSI y decíamos el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento, y en la capa 3 justamente existía un encabezado donde había una dirección lógica, una dirección IP origen-destino, ¿no es cierto? Entonces, esa IP origen-destino, en el destino sobre todo, iba pues una dirección IP y una máscara. Entonces, el router hace la operación AND. La operación AND bit a bit para nosotros es una multiplicación binaria, ¿no? Una operación AND, de tal manera que si yo hago AND entre esta última porción, ¿no? Que es 10, y esta última porción, que es 0, acá voy a obtener 0, ¿no? Pero lo voy a hacer bit a bit, o sea, en este orden, ¿no? En este orden. Y lo que voy a obtener es 0. ¿Y esto qué viene a ser? Esto viene a ser la dirección de la red. Por lo tanto, esta dirección de red es la que se va a registrar
en la tabla de enrutamiento del router, y esa red está vinculada a una interfaz, ¿no? Entonces, cuando nosotros este, enviamos un paquete, ¿no? Y ese paquete debe ir fuera de la red, entonces el router hace la operación, identifica la red, luego esta red debe estar asociada a una de sus interfaces. Esa interfaz puede ser una fase Ethernet, una giga Ethernet, una serial, ¿no es cierto? Y lo va a poner mediante esa interfaz. Ahora, ¿cómo va a elegir el router luego cuál interfaz es la mejor? Ya eso va a depender del protocolo de enrutamiento que podamos nosotros configurar en el router, ya sea un enrutamiento estático que determina el administrador de la red o un enrutamiento dinámico en base en algún tipo de algoritmo, ¿no? Ya sea algoritmos tipo de estado de enlace o simplemente algoritmos en base a la distancia administrativa o al número de saltos. Bueno, esto es una interfaz de asignación, ustedes ya lo conocen, esto lo han visto en sus PCs, en el simulador también. ¿Y cómo es que yo puedo verificar, no? Entonces acá tengo la asignación de IPs. Uno es que puede ser de manera estática y otro que puede ser de manera dinámica. Si asigno de manera estática, voy a hacer la dirección IP, máscara y puerta de enlace, ¿no? La puerta de enlace puede ser el primero, el último, eso va a depender cómo se organice cada administrador de red, pero tiene que ser único. Y está la forma de asignación dinámica, donde un servidor de HCP me asigna la IP, igual yo lo puedo verificar y validar cuál es la IP que me han asignado, ¿no? Mediante ese comando. ¿Ok? Ahora, las formas de poder transmitir la información pueden ser básicamente de tres, ¿no? De una direccional, ¿no? De un host a otro host en un solo sentido. Puede ser a todos de manera a modo de broadcast, ¿no? O puede ser a un grupo específico, un multicast, ¿no? A un grupo seleccionado de hosts que estén dentro de la red. Y eso lo que hace es reducir el tráfico dentro de la red. Va a haber también una reserva para el direccionamiento de grupos multicast, y esto es el 224.00 hasta 239. Esta es una clase dentro de la distribución de clases de la IP versión 4. ¿No? Es un enlace local justamente, ¿no? En este de acá, y hay direcciones agrupados, ¿no? Para el reenvío de direcciones globales, ¿no? También este tema del agotamiento de las direcciones IP, sobre todo en la versión 4 y en la clase B, ha hecho pues que se desarrollen las investigaciones para poder desarrollar otra versión de IP que me permita usar más host en la red, ¿no? Y y ese agotamiento de direcciones IP en la clase B justamente ha llevado a diferentes conceptos como el nateo, el subnetting, la sumarización, ¿no? Y el concepto de la IP pública e IP privada. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el tema en la IP versión 4, IPs públicas e IP privadas. Todas las IPs públicas, ¿ya? O los rangos de IPs públicas son las IPs que se utilizan y se reconocen en el Internet a través de los ISPs. Y las IPs privadas son las que se utilizan dentro de cada organización, ¿no? Pero entre estas dos va a haber una traslación de direcciones que justamente es el nateo, ¿ya? Entonces, estos bloques de direcciones son rangos dentro de cada clase. Dentro de estas clases que pueden ser la A, la B, la C, sobre todo en estas tres asignables, ¿no? En la clase A, por ejemplo, el rango 10.0.0.0 hasta la 10.255.255.255 con máscara 8 es una clase A, ¿ya? Por la máscara 8 y también por donde empieza. Esto es un rango privado en clase A. En la clase B, el rango privado es la 172.16.0.0 hasta la 172.31.255.255 con máscara 16. Eso es la clase B privada. En la clase C tenemos la 192.168.0.0 hasta la 192.168.255.255 con máscara 24. Por eso es que ustedes cuando están en su casa y ven la IP de su computadora que les asignó el modem router, ustedes van a encontrar una IP, por ejemplo, que es
¿no? Una IP que es del tipo 192.168, 0.1, 0.10, 20 o 1.0, etc. Y eso van a ver en todos los domicilios. Y en cualquier empresa pequeña que contrata un servicio de Internet tipo las que tengamos en casa, ¿no? Incluso las empresas medianas o grandes, dependiendo de la cantidad de computadoras que puedan tener. Si es uno pequeñito, pues va a usar una clase C porque esto me permite direccionar, ¿no? Máximo 254. Pero si es una empresa, una organización grande, tipo San Marcos o un poco más grande, ya van a usar de este tipo. Por eso es que ustedes, si van a la facultad o cualquiera de las computadoras o equipos de la universidad, todos sus IPs empiezan en 172.16 y luego acabarán otros valores, ¿no? Hasta 172.31, desde la 16 a 31, puede ser 16, 17, 18, qué sé yo. En el caso particular de San Marcos, utiliza pues la 172.16, ¿no? Pero en este RAM. Y si hay otros mucho más grandes aún, de repente van a usar este RAM, ¿ya? Ahora, dentro de todo esto, eh, estos direcciones de espacio, eh, o estos espacios de direcciones que son compartidos, no son completamente enrutables. O sea, tengo que hacer un ateo dentro dentro de la organización, y eso lo voy a hacer en el router de frontera. Y están solamente previstos para uso en redes de proveedores de servicios. O sea, los proveedores de servicios son los que me van a asignar esto, pero hacia las redes privadas. ¿Ok? También están algunas direcciones especiales, como la dirección de red y la de broadcast, esto ya lo hemos comentado, la dirección de loopback, que es la dirección, la 127.001, que muchas veces lo conocemos como localhost, ¿no? Y que nos permiten hacer las pruebas de protocolo, ¿no? O cuando quiero hacer mi prueba de mi servidor a localhost. Están las direcciones de enlace local, que vienen a ser este rangos, la testnet y las direcciones experimentales, que vienen a ser las de clase E. Ahora, estas de acá, según esta presentación, se clasifican de esta manera, ¿no? Las IP versión 4, tenemos la A hasta la E. Las asignables son las A, B y C, las tres primeras. Las D son las de multicast y las E son del tipo experimental para fines de investigación. Ahora, ¿cuál es red, cuál es host en cada clase? Por ejemplo, en el rango del primer octeto, en el primer bloque, ¿no? Del primer bloque de direcciones, siempre va a empezar en 1, no puede empezar en 0, en 1. El máximo valor que puede obtener es la 127, y esa es la última, por eso es que esa clase A, ¿no? Para localhost que se ha asignado. Y como van a empezar en 1, el primer octeto no se considera, ¿no es cierto? Y el último va a ser, sin considerar este 0, va a terminar en 1, 1, entonces si sumo todos estos valores son 127, ¿no es cierto? Y mi máscara va a ser 255, ¿no? El primer octeto indica la red, los tres octetos indican el host. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos valores, estos 7 ceros, ¿no? Que es los que pueden variar. El primero 0, el resto no va a poder variar, no va a poder variar porque va a llegar hasta 127, ¿no? Por ese detalle. Entonces acá hay 7 ceros, de tal manera que si la base es 2 a nivel binario, 2 a la 7, esta es la cantidad de host, no, perdón, esta es la cantidad de redes, 2 a la 7. 128 redes de clase A, ¿no? Dentro de los cuales hay un rango privado. Son poquitos las redes de clase A, pero vamos a tener muchos hosts por cada red. ¿Cuántos? 2 a la 24 menos 2. ¿Quiénes son esos 24? Todos estos ceros que están acá. Acá hay 8, 8, 8, ¿no? Si lo llevamos a modo binario, pues son los 24. Menos 2 porque tanto la dirección de red y el host no se considera. Listo. En la clase B va a pasar lo mismo. Empieza en la 128, va a llegar hasta 191. Obviamente en este rango está la 172.16, que es el rango privado. Y si lo llevamos en binario, los dos primeros no van a cambiar. Entonces acá me quedan 6, ¿no?
6, más los otros 8, tengo 14. Entonces voy a tener 2 a la 14, que pueden variar. Entonces voy a tener 2 a la 14 redes de clase B. Entonces son más de 16.000 redes de clase B. Pero por cada tamaño de red voy a tener, acá me quedan 16 bits en 0, ¿no es cierto? 2 a la 16 menos 2. Más de 65.500 hosts por cada red de clase B. Y si ustedes se dan cuenta, a medida que va incrementándose la cantidad de redes por cada clase, la cantidad de hosts por red también va disminuyendo considerablemente. Y en la clase C, que va a empezar de la 192 a la 223, y los 3 primeros octetos no van a variar, entonces me quedan acá, pues, en 5, ¿no es cierto? 5. Entonces tengo 8, 8, 16 más 5, voy a tener 21. Entonces 2 a la 21 redes de clase C. Son muchísimas redes de clase C, pero solo me queda un octeto para poder calcular la cantidad de hosts por red. Entonces, por eso voy a tener 254 hosts por cada red clase C, ¿no? Y esos son los asignables. El resto no son asignables. Entonces, cualquier equipo que ustedes vean, ustedes van a ver una dirección IP en este rango que empieza en el primer octeto. Puede empezar en 1, si va hasta la 126, es clase A. 127 no le van a asignar porque es una especial, ¿no? Para el localhost. Puede empezar en la 128 hasta la 191. Eso es clase B. Pero si es 172.16, ya, eso es clase, eso es privado, ¿no? Ahí está, 172.16 hasta 172.31. Entonces, eso de ahí es privado. El resto es público. Y en la C, 192, ¿no? Empieza 192 el primer octeto hasta 223. Pero si empieza, ¿no? 19168, entonces ahí ya estoy en la parte privada. El resto es IP pública, ¿no? Entonces, va a haber un tipo de direccionamiento con clase, que son direcciones IP que pertenecen a cualquiera de estas clases, A, B o C, ¿no? Entonces, eso yo puedo direccionar enrutamiento entre dominios, o el famoso CIDR, y se crea pues un nuevo conjunto de estándares que permita que los proveedores de Internet justamente asignen esas direcciones IP. Y hay organismos, dependiendo de la región donde uno se encuentra, puede asignar esas direcciones, ya sea de clase A, clase B o clase C. Y esos son los organismos que tenemos a nivel, ¿no? Tanto en la región Norteamérica como ARIN, LACNIC para Sudamérica, RIPE, AFRINIC, APNIC, etcétera, ¿no? Entonces son los registros regionales de Internet, ¿no? En los diferentes lugares donde exista. Entonces vamos a tener esas organizaciones que asignan estas direcciones IP y el Internet pues está organizado bajo estos niveles, ¿no? Diferentes tiers que se llaman, ¿no? Nivel 1, el backbone, el Internet, y dependiendo de eso cómo se van a ir asignando también estas direcciones IPs, ¿no? Dependiendo de esos tamaños, ¿no? Está la global, la regional y la local, ¿no? Y a nivel de los tiers, ¿no? Cómo está organizado, y luego las regionales, y luego finalmente los proveedores de Internet locales, donde están conectados las empresas, ¿no? Y también los domicilios, las organizaciones, los usuarios finales. Muy bien, entonces eso es esta parte del curso. Nos falta hacer un subnetting. Yo con el otro grupo también hemos llevado hasta acá. Por ahora vamos a quedarnos ahí. Si hay preguntas, adelante, para poder aclararlas. Si no, en la siguiente clase vamos a hacer la práctica de subnetear justamente estos dispositivos, ¿no? Estos rangos y poder asignar y luego en base a este subnetting empezar a trabajar el tema de enrutamiento. Sí, sí, Oder, adelante. Sí, profesor.
ejemplo, y entonces comunicaba con el router, la privada se convertía en pública mediante parte del router. No es que una privada se convierta en pública. Lo que hace el router es natear desde una IP privada hacia una pública, es enviar la información de un segmento, que es la red LAN, la parte privada, hacia el lado público a través de la conmutación. ¿Se acuerdan que cuando hablé hace un instante decía, hay un concepto de conmutación y enrutamiento? Entonces, para que se pueda dar enrutar, para que se pueda enrutar, y enrutar es llevar información de una red a otra red, tiene que haber una conmutación, y esa conmutación es pasar la información desde una interfaz de un dispositivo como un router, que va a conectar a la red local privada hacia otra interfaz que conecta hacia la otra red que es pública. Entonces, en ese camino de llevar información de una interfaz a otra interfaz, si es en el mismo dispositivo, es la conmutación. Pero esa conmutación hace que de la red LAN privada vaya a una red LAN pública. Eso es lo que dije antes. No sé si eso explica. Gracias. Muy bien, otra consulta. Nos vamos a quedar ahí, chicos, ¿ya? La siguiente clase vamos a hacer subnetting de las redes, clase C, clase B, y luego poder desarrollar eso ya en un enrutamiento estático. Entonces nos falta ver todavía los conceptos de enrutamiento. No hay más preguntas, entonces nos quedamos ahí. Que tengan buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Gracias.